Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza a esta hora Mirada Financiera, transmitiendo como todos los martes y jueves desde la mesa de dinero del edificio corporativo BCI. Y hoy está conmigo, vamos a comentar lo que está haciendo la noticia del minuto, ¿no es cierto?, la sanción de la Superintendencia de Valores y Seguros, en este caso Cascadas, junto a Francisco Fernández, gerente de estructurados BCI. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Muy bien, Paulina, muchas gracias. Vamos a revisar primero las bolsas, cómo han estado a esta hora, y la verdad que el mundo está mixto. Partimos con Asia, el Nikkei avanzó un 1,24%, el Hang Seng de Hong Kong descendió un 0,01% y la bolsa de Shanghái terminó arriba un 1,37%. Nos vamos a Europa con también resultados dispares. El FTSE 100 de Londres avanzó un 0,08%, el CAC 40 de París descendió un 0,03%, el DAX alemán arriba un 0,3% y el IBEX 35 también arriba un 0,08%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Tenemos resultados también dispares. El Dow Jones, que desciende a esta hora un 0,38%, abrió la semana más o menos mala, porque recordemos que ayer fue el Día del Trabajo en Estados Unidos y las plazas estuvieron cerradas. El Standard & Poor's 500 a la baja un 0,37% y el Nasdaq un 0,04% a la alza. La verdad que nos veíamos bajando la bolsa estadounidense hace varios días durante la semana pasada. Francisco, hablamos, ¿no es cierto?, de que había tocado nuevamente máximos históricos el Standard & Poor's. ¿Qué pasa a nivel local? Avanzó fuerte en el día de hoy, fuerte el IPSA, un 1,05%, superó la barrera de los 4.000 puntos, y el IXPA también avanza un 0,89%. El cobre estuvo en niveles de $3.15, volvió a bajar en el día de hoy un 0,21%, y el precio del dólar también descendió un poco en el día de hoy, llegando a 589. ¿Tú tienes algún valor más exacto, Francisco? 589, ¿no? 589.8. Pero estuvo, la verdad, que más alto. Sí. Partió el día bastante más alto. Bueno, ayer cerró en 590 y algo, 92. Exactamente. Hoy día se llegó a transar hasta niveles de 524, 95, basado básicamente por las buenas cifras que mostró hoy día Estados Unidos en cuanto a la actividad manufacturera. De hecho, récord desde el 2010 que no tenía estos niveles. Esto es lo que generó una posición muy fuerte del dólar. El dólar se apreció respecto a todas las monedas, incluida obviamente el peso chileno, pero a medida que avanzó la mañana, hubo un porcentaje de toma de utilidades, y además el cobre, que estaba a niveles de $3,17 la libra, comenzó a descender, llegando a los niveles que tú señalabas de 3.15, y por eso obviamente el tipo de cambio volvió a retroceder. Tú hablabas del ritmo de crecimiento del sector manufacturero en Estados Unidos, que aumentó en agosto a su nivel más alto desde marzo del 2011, según este reporte, ¿no es cierto?, que hace el Instituto de Gerencia y Abastecimiento, por eso se llama el ISM. ¿Qué es lo que dijo? La actividad fabril a nivel nacional avanzó a 59 puntos desde 57,1 del mes anterior. Y fíjate que los economistas esperaban 56,9, de acuerdo a un sondeo que hizo la agencia, ¿no es cierto?, de noticias Reuters. Pero volvamos a nuestro país. La verdad que si bien íbamos a hablar sobre el IMASEC, que se conoce mañana, yo creo que la noticia del momento, lo que está pasando a nivel de la Superintendencia de Valores y Seguros, y también el caso Cascadas, porque aplica la multa, la CBS, más alta de su historia a los involucrados del caso Cascadas. Julio Ponce, por ejemplo, deberá pagar $70 millones. Ello después de qué? De que el regulador constatara una serie de infracciones a la ley del mercado de valores y a la ley de sociedades anónimas por actuaciones y operaciones que tuvieron lugar en 2010, a partir de septiembre y durante el año 2011. Estamos hablando de un total a todos los involucrados, porque no solo Julio Ponce el que debe pagar, ¿no es cierto?, una multa instaurada por la CBS, $164 millones. Así es, Paulina, esto es todo un récord, lo acabamos de saber hace unos
un par de horas atrás. Y esto básicamente lo que se desprende es que después de varias investigaciones se establece que había un esquema coordinado de operaciones en el mercado financiero que buscaba beneficiar directamente a las personas que están multadas en este caso. Y es increíble, 164 millones de dólares de multa es todo un récord en el mercado local. Hay que seguir monitoreando la noticia y qué es lo que va a pasar esta tarde, porque, como dice, es todo un récord. Bueno, y por ejemplo, dentro de las personas que también fueron multadas, y se pone en UF, ¿por qué se pone la multa en general en valores de UF? ¿Hay alguna razón especial o no? Yo no sabía. No lo tengo claro, puede ser que sea el menos número o que el pago final, dependiendo de la fecha, tiene que ser una cantidad de UF y se reajusta de acuerdo a la variación de la UF desde el momento que se entrega la multa hasta que se paga. Por ejemplo, otros reguladores que están que tienen, ¿no es cierto?, esta sanción y que deben pagar es Felipe Errázuriz, 100.000 UF, Manuel Bulnes, 200.000 UF, Larraín Vial, como un todo, 200.000 UF, Leonidas Vial, 500.000 UF, Alberto Leblanc, 100.000 UF, Patricio Contese, 60.000 UF, Roberto Guzmán, 550.000 UF, Aldo Mota, 600.000 UF. La verdad que son sumas muy importantes. Es una noticia en evolución. Vamos a ver, yo no sé si sale ahí, si ellos pueden apelar, cuáles son el tema legal con respecto a esto, pero la verdad que es una muestra para el mercado de lo que puede suceder, y obviamente que sabemos que a raíz de todo este caso también ha generado no solo en la Bolsa de Comercio, sino que en las distintas corredoras. Me tocó, por ejemplo, entrevistar también a Juan Carlos Spencer de la Bolsa Electrónica, el gerente general, y él contaba además también cómo en el fondo se habían desarrollado una serie de prácticas para mejorar los procesos, para mejorar cada uno de los servicios y resguardar que se cumplan cada uno de los ítems que es necesario cumplir. Yo creo que es bien importante, marca un antes y un después, lo mismo que el caso de la Polar. Vamos a analizarlo luego en perspectiva. Es una noticia que obviamente que remece al mercado porque hay figuras muy importantes, hay corredores muy importantes que están dentro de lo que es este proceso. Vamos a seguir, ¿no es cierto?, con mucha detención todo lo que suceda. Pero yo creo que es importante precisar, está la multa, está el caso, siempre hay un antes y un después. Y siempre lo después, obviamente, como ha generado luego el caso de la Polar y también como ha generado también las distintas buenas prácticas que se están desarrollando, no solo en la Bolsa de Comercio, te lo contaba, en la Bolsa Electrónica y en una serie de corredoras, porque es importante la transparencia, ¿no es cierto?, con la cantidad de medios electrónicos que hay en este minuto, cada vez tiene que ir cambiando. Exacto. ¿Ustedes lo ven así o no? Exactamente. Nosotros pensamos que por el lado, el vaso medio lleno, obviamente se va a revisar todos los procesos que tienen que ir con este tipo de operaciones. Luego se va a abrir la investigación y eso va a ayudar bastante. Y también vamos a ver un antes y un después de este tipo de transacciones. Bueno, es una noticia en evolución. Vamos a dejarla por el momento hasta ahí porque tenemos otros datos que revisar. La verdad que es un día noticioso. Recordemos que el Congreso, ¿no es cierto?, ya se comenzó a revisar, ¿no es cierto?, ya está en la recta final la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, ¿no es cierto?, estamos ahora ya van a comenzar, creo que a las 3 de la tarde comienza a ser discutida por los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que dijo el ministro Arenas? Aseguró que el proyecto dejó de ser un ruido en el mercado. Hoy día técnicamente dejó de ser un ruido en el mercado, está asimilada en los agentes y básicamente, a mi juicio, lo que pasa con la reforma tributaria pasa a ser un activo, porque pasa a ser propiamente tal materia de estabilidad y certidumbre respecto de cuál va a ser el marco tributario hacia adelante. El ministro toca un tema crucial, lo hemos hablado aquí en este programa, el tema de la certeza, y eso que tanto daño le ha hecho al mercado, tanto daño ha hecho a las expectativas, y obviamente que tiene a nuestra economía en un punto de quiebre. En un punto complicado. Claramente, después de que se apruebe, ¿no es cierto?, esta reforma con todos los cambios que ha tenido, vamos a tener un momento, un timing de mayor certidumbre, que es lo que en realidad el mercado necesita hoy. Hemos tenido cifras durante los últimos ya 2 meses bastante malos, obviamente
todos peores de lo esperado, desde actividad económica, inflación, expectativa de tasa política monetaria. Entonces, todo eso está generando un efecto que, de terminar este proceso de la reforma tributaria, lo que va a traer es certidumbre. Después habrá que analizar los efectos que va a tener en inversión, ¿no es cierto?, y PIB potencial estructural de largo plazo. Pero entrega certidumbre, obviamente, para todo el mercado, que eso es algo positivo. O bueno o malo, o me pega bien o me pega mal, pero ya sé cómo me pega. Yo creo que eso es lo más importante, el lenguaje bien directo y bien preciso. Con respecto a la reforma tributaria, también hemos tenido novedades con respecto al MEPCO. ¿Te acordás de estos nombres que son muy difíciles de pronunciar? Primero era el CIPCO, ahora el MEPCO. Pero la verdad que la discusión era ahora que era solo para el octanaje 93 octano. A mí me parece curioso, la verdad que es un juego de palabras. Es un juego de palabras, pero lo cierto es que, no sé, según los diputados no habían entendido eso, pero parece que ahora se arregló. Yo creo que eso es importante, que quede bien ensanjado, sobre todo cuando hemos tenido durante todo este tiempo un aumento sostenido de los precios de los combustibles. Nos vamos a lo que viene mañana. ¿Tú tienes algo preparado? Un poco de este IPOM, este informe de política monetaria, el tercero del año que va a entregar el Banco Central al Congreso Nacional. Y en él, obviamente, que se espera que Rodrigo Vergara baje la proyección de crecimiento de nuestro país. El mes anterior, en junio, la tuvo entre un 2,5 y un 3,5. ¿Y ahora? Claro, yo creo que va a ser... Todas las reuniones, las presentaciones de IPOM que ha hecho ha sido teniendo el mismo sesgo bajista. La última presentación, ¿no es cierto?, tuvo que bajar sus proyecciones. Esta vez nosotros pensamos que va a ser un poquito más drástico. Esperan las expectativas del Banco Central, por ejemplo, el crecimiento del 2014 hasta hoy día está entre 2,5 y 3,5, y nosotros sentimos que, dados las últimas noticias que hemos tenido durante los últimos 2 meses en cuanto a actividad, como te comentaba yo, tipo cambio, expectativa TPM, pensamos que el crecimiento debería estar más cerca de niveles del 2%, y eso ya es un consenso más o menos de mercado. Y el IPC, que es la preocupación, ¿no es cierto?, más importante del Banco Central, las expectativas para el 2014 eran niveles del 4,1, pensamos que podría llegar un poquito más arriba a niveles del 4,3, que cambien las expectativas basado, obviamente, el nivel del tipo de cambio que vemos hoy y sus efectos que tiene en la inflación. Fíjate, tú hablabas de inflación y hoy día salió una cifra que Chile mantuvo en julio, una de las cifras más altas de inflación de los países de la OCDE. La inflación interanual bajó al 1,9% en julio, en conjunto de los países de esta Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, al 0,4% en la zona euro, y hubo además tasas negativas en algunos miembros, mientras que Chile registró una de las cifras más altas. Estamos hablando una cifra que habla de, estoy mirando aquí, un 2,3% en 12 meses. Sí, exactamente. No, Chile, perdón. Aquí está en el otro extremo, me equivoqué en la lectura. Chile un 4,7. Los que tuvieron la inflación más alta fueron Turquía, un 9,5, y después viene nuestro país un 4,7. Sí, esto viene acarreado obviamente de los meses más cercanos al verano. Los últimos datos de inflación, y obviamente por eso ha permitido al Banco Central bajar la tasa política monetaria, han venido un poco más moderados. Y las expectativas para el 2000, obviamente esto funciona más bien por expectativa, las expectativas para el próximo año ya están ancladas a niveles del 3%, obviamente que produce discusiones y habrá que verlo porque los niveles de tipo cambio, y si Banco Central se mantiene bajando la tasa, ya las expectativas son de llegar a 2,75% de aquí a fin de año. Eso va a tener un efecto bastante grande en el tipo cambio, que lo podríamos ver inclusive en niveles de 610, 620 pesos, y eso obviamente genera inflación. Bueno, va la perspectiva de inflación del próximo lunes. ¿Cuál es la que ustedes tienen? Nosotros tenemos expectativa de inflación niveles de 0,2 para este informe, y para el siguiente, que es el de septiembre, esperamos niveles de 0,6. ¿Y eso es alto?
Sí, pero está acorde Está a la alineado expectativa con del la mercado. estacionalidad, porque obviamente que hay meses que tienen estacionalmente inflación más alta y otros más baja. Sí, septiembre es un mes de alta inflación y por eso las expectativas para el año de inflación son niveles de 4-3%. Francisco, hacemos una pausa. Yo les voy a comentar ahora que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, estamos conversando aquí en Mirada Financiera con Francisco Fernández, gerente de estructurados BCI. Dimos una mirada a las perspectivas, a lo que va a pasar aquí en nuestro país, una semana muy noticiosa, pero también en el exterior hay noticias interesantes que van a suceder durante esta semana. Hemos conocido los PMI, ayer fue el de China, que no fue tan bueno. En el día de hoy conocimos el ISM, manufacturero de Estados Unidos. También ayer conocimos, Francisco, si no me equivoco, si mal no recuerdo, los de Europa, que salieron bastante malitos. Sí, exactamente. Europa sigue el crecimiento bajando un poco, se está disminuyendo la economía, ¿no es cierto? Y obviamente las expectativas son para que la reunión del Banco Central Europeo dé algunas visiones a ver si a inicio del fines del 2014, inicio del 2015, entrega algún tipo de estímulo, tipo lo que hizo la Fed en Estados Unidos, recompra de activos, puede ser una mezcla entre corporativo, deuda soberana, porque obviamente la tasa política monetaria en Europa ya está en niveles de 0,15, ya no hay mucho efecto de lo que podríamos tener y los depósitos están al menos 0,10, entonces tampoco hay mucho efecto si vuelve a bajar eso. Más bien estamos esperando un quantitative easing un poco más grande y que podría dar señales ahora, pero no esperamos que lo presente o que lo ejecute antes de fines de 2014 o el primer trimestre del 2015. Y lo otro que tú comentabas, cómo pegaron las noticias, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, que son bastante buenas. Ya Estados Unidos ha mostrado por todos lados, tenemos la cifra de empleo del viernes, lo único que faltaría, pero por todos lados. ¿Cuánto se espera el empleo no agrícola? 6,1. No, o sea, sí, se siempre dan las mismas cifras juntas, ¿no? Sí. El empleo no agrícola y también la cifra de desempleo que entrega el ADP. El ADP. Sí, esperamos que se generen 300.000, al menos 300.000 empleos, eso es lo que espera el mercado y lo que ha sido la constante de los últimos meses, para mantener un nivel de desempleo del 6,1%. Esto asociado a que hemos tenido buenos resultados por el lado de vivienda y construcción, genera que el banco, la Fed en Estados Unidos, puede ser que comience a retirar, o sea, que retire los estímulos que tiene recompra activos ya, y por el otro lado comience a subir las tasas de corto plazo, puede ser el primer trimestre del 2015, o inclusive antes. ¿Y qué es lo que ha generado este strong dollar que le llamamos nosotros, una economía americana muy potente, que las tasas de Estados Unidos, que es el benchmark que tenemos nosotros, Treasury 10 años, haya comenzado a subir, pese a los conflictos geopolíticos que hemos visto. Sí, pero se habían mantenido Europa. bien bajas. ¿Te acuerdas que habían sido golpeadas bastante? Los bonos, como dices tú, del Tesoro habían estado bastante más bajos de lo que cuando comenzó, ¿no es cierto?, el retiro de estímulos monetarios por parte de la Fed. Así es. Nos vamos a Europa. La verdad que
esta semana el Banco Central Europeo tiene que pronunciarse, los ojos están puestos en lo que pueda o no pueda hacer Mario Draghi. He leído varios artículos, hay uno bien interesante en el Financial Times que habla sobre por qué le ha costado tanto a Mario Draghi, ¿no es cierto?, desarrollar un estímulo monetario al estilo de Estados Unidos, y obviamente que ahí nuevamente la disyuntiva de los distintos niveles de desarrollo y desarrollo económico fundamentalmente que tienen los países que forman parte de la zona euro. Claro, es así, es mucho más difícil poner de acuerdo varios países, que es el caso de Europa, que Estados Unidos, que están basados en un solo país, que son diferentes estados. Obviamente los efectos en el euro, el efecto tipo cambio le pegan de una forma a Alemania y de otra forma le pegan a Italia, por eso el consenso es mucho más complicado, pero como te decía yo, esperamos y vemos que una de las salidas para que la economía europea siga una tendencia bastante más positiva es que generen estímulo de aquí a fines del 2014. ¿Pero qué tipo de estímulos? ¿Qué tipo de cosas tendría que hacer? Porque la verdad que ellos ya comenzaron. ¿Te acuerdas que anunció hace algunos meses atrás un estímulo monetario, pero no pegó muy fuerte? ¿Qué tipo de remesón tendría que hacer el Banco Central Europeo? Porque no puede hacer mucho con las tasas. Están históricamente bajas, incluso en algunos depósitos negativos. Entonces, ¿qué tipo de elementos le quedan para mover las fichas para poder agilizar, ¿no es cierto?, la recuperación de la zona euro? En este caso, debe generar una inyección fuerte de capital, como se hizo en Estados Unidos. Ya Estados Unidos está saliendo de esa inyección, está sacando esa inyección que introdujo al mercado, y la forma más simple de hacerlo, o más conocida por nosotros, porque ha sido exitoso hasta el momento en Estados Unidos, es la recompra de activos. ¿Qué significa la recompra de activos? Es que alguien tiene, por ejemplo, un bono de Alemania, ¿no es cierto?, y el Banco Central le dice yo te lo compro, te lo recibo, ¿no es cierto?, y te paso la liquidez, y con esa liquidez lo que va a pasar, ese agente del mercado va a tener que gastarlo en algo más. Entonces la economía como global europea va a tener bastante más capital, va a tener una inyección de capital, bastante más recursos, bastante más liquidez, y eso lo que se espera es que comience a levantar los precios, a aumentar, ¿no es cierto?, obviamente el consumo, los precios de los activos, y se genera una recuperación. Lo importante después es cómo yo saco esos estímulos, que es lo que estamos viendo básicamente en Estados Unidos. Y que no hay experiencia escrita tampoco, o sea, eso decían los economistas, que no hay ninguna experiencia de cómo ha resultado inflar tanto una economía, ¿no es cierto?, a través de inyectar tantos recursos y después irlos retirando. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas que se hablaba en algún minuto de los riesgos de burbuja financiera, burbuja inmobiliaria, burbuja en distintas áreas? Y eso un poco son los riesgos que conllevan, ¿no es cierto?, un shock tan grande, porque la verdad que es un remesón muy grande, no es que mantener los elementos macroeconómicos estables, sino que pegar un remesón. Básicamente mira los efectos que tenemos en nuestro país. Estados Unidos está creciendo muy bien, y nosotros estamos con problemas de crecimiento. Por lo tanto, ahora cuando Estados Unidos comienza a retirar ese estímulo, a nosotros nos pega el doble. Obviamente, y vemos los efectos en nuestro tipo de cambio, en nuestras tasas, porque están retirando esa liquidez que no solamente está en el mercado americano, sino que en el mercado emergente también. Pero a lo mejor nosotros también seríamos favorecidos, ¿no es cierto?, con un estímulo monetario de parte de Europa, porque algunos recursos de Europa nos caerían a nosotros, ¿o no? Sí, obviamente nos veríamos favorecidos por dos lados. Nosotros somos un país exportador, por lo tanto, si se reactiva la economía, vamos a poder exportar más a los países de la Comunidad Europea. Pero lo que sí yo seguiría monitoreando, y es súper importante para la economía nuestra hoy, es el desempeño de China. ¿Y cuál es la evolución que tenga China? Porque el precio del cobre bajo, si en algún momento se va bajo 3%, $3. Bajo $3 habría que firmarse, porque el tipo de cambio puede ir bastante más arriba. Entonces eso para mí sería un tema a seguir monitoreando. Bueno, y en lo que tiene que ver con el cobre, ayer hizo su estreno en sociedad, se podría decir, el nuevo presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro. Él habló un poco de la importancia de desarrollar los proyectos estructurales, y obviamente que
también a nivel de gobierno se llamó a generar ese tipo de instancias, la importancia de poder, ¿no es cierto?, dar a conocer o concretar lo que se ha propuesto, pues la verdad que la labor que tiene Codelco en el mediano y largo plazo no es menor. Los proyectos estructurales que tiene que llevar a cabo no son menores. Son importantes, una parte de inversión y la otra parte que él tiene también es el tema de los sindicatos, recursos humanos, que también es bastante complicado por el lado de Codelco, pero obviamente todo lo que él pueda generar de aquí al corto plazo se va a ver más bien reflejado en la economía en el mediano y largo plazo. Estas inversiones generan empleo una vez que se empiezan a ejecutar, y eso podríamos verlo de aquí, no sé, por 2015, 2016, la ejecución de este plan de inversión que tiene Codelco, que hoy día, de hecho, lo rebajó un poco para este año, 3.500 millones. Bueno, es súper importante lo que ellos tienen, la cuota de producción, y para tener esta cuota de producción andando se necesitan cada una de las reformas, y obviamente que ahí está el foco del nuevo presidente ejecutivo, que como ayer estaba viendo, cuando dan a conocer un poco, analiza la trayectoria y decían, es una vuelta a casa, porque Nelson Pizarro es de Codelco, estuvo en Codelco y la verdad que ha tenido una muy buena recepción en la estatal. Nos quedan algunos minutos y me gustaría comentar un poco lo que puede ser IMASEC del viernes, no lo hemos comentado. Sí, podemos comentar eso. El IMASEC nosotros estamos esperando que sea a niveles del 0,02%, se ha venido cayendo muy fuerte, obviamente que... Pero en positivo, porque yo ya he escuchado negativo, entonces por eso te pregunto, ¿usted nosotros está somos positivo? un poco más conservadores. No, sí, pero 0,02 arriba. Sí, 0,2% para el dato de este viernes, y el siguiente ya podríamos verlo negativo, para el subsiguiente tener los niveles del 1%. Por otro lado, es importante destacar el tema que presentó el gobierno ayer, que es una inyección de recursos adicionales, no sé si supiste, de 500 millones de dólares. Sí, supimos y comentamos en la radio y también en el programa de televisión, muy importante, porque en el fondo lo que quiere el gobierno es mostrar, es como una carta Exacto. ganadora de confianza, para que obviamente que el sector privado, si el gobierno invierta, ellos también inviertan. Ahí estamos viendo un nuevo esquema de relación que a mí me parece muy positivo. Esperamos, ¿no es cierto?, que logre desbloquear todo lo que significa el tema de las confianzas entre el sector público y el sector privado, porque el gobierno ha cambiado su postura con respecto al sector privado. Claro, muy importante para el escenario económico que estamos viviendo hoy día esos acuerdos, pero de todas maneras vemos que no va a tener muy grande efecto esa inyección de 500 millones de dólares, porque no tienen básicamente dónde sacarlo. La mitad dijeron... Es una reasignación de un lado para el otro, y unos 250, ¿por qué no lo explicamos a la gente? Porque son 250 millones que se van a traer de la reforma tributaria. Exactamente, 250 millones que vendrían de la reforma tributaria, que por todavía lo tanto, no se aprueba. Todavía no se aprueba. Y los otros 50% es del Tesoro Público, que está basado en el presupuesto 2014, que ya está cerrado. Como ya está cerrado, lo que tendría que hacer es una reasignación de una cartera a otra. Eso es lo que ha sido, ¿no es cierto? Reasignaciones, se están cambiando las plata de un lado para el otro. Exactamente. Ese efecto no genera mayor gasto, por lo tanto no genera mayor movimiento en la economía. Bueno, entonces con el dato positivo, más bien, o sea, no es positivo, pero está dentro de los positivos en 0,02% de IMASEC este viernes. Vamos a estar, por supuesto, comentando la próxima semana sobre esta serie de datos que vamos a tener tanto en la economía nacional e internacional. Francisco, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.